Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar sobre la famosa Hanukkah, que es esta fiesta que vemos registrada tanto en la literatura rabínica y en la tradición rabínica, como por supuesto también en el Nuevo Testamento. De hecho, el registro más antiguo que el Talmud y que la Mishnah, justamente de la fiesta de Hanukkah, la vemos en el Nuevo Testamento. Y algunos hermanos me han preguntado: hermano, ¿será que Yeshua sí celebraba Hanukkah o no lo celebraba? ¿Debemos nosotros celebrar Hanukkah? ¿No lo debemos de celebrar? Así es que bueno, se me ocurrió compartirles un extracto de una clase que tuvimos, o una reunión más que nada. Estaba respondiendo preguntas el hermano Duqueola del canal Torah y Evangelio, que si no lo conocen, vayan por favor, lo súper recomiendo. Él es un hermano en el Mesías, gramático del texto hebreo, creyente en Yeshua. Así es que justamente salió el tema de Hanukkah. Así es que les voy a compartir, repito, un extracto de esta reunión que tuvimos. Así es que sin más, vamos a escuchar. Por eso Jesús le dice: ustedes son una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, sino que alumbra todo. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque en la tradición oral judía, en la Mishnah, en el tratado Pirkei Avot, por ejemplo, entre otros tratados, esto es la tradición oral judía, se menciona que era una tradición, y dicen es una mitzvah, dicen que es una mitzvah, un mandamiento, decían ellos, cosa que en la Torah nunca aparece. Dicen es una mitzvah que se ponga una lámpara de Hanukkah, son la Hanukkah, una lámpara de Hanukkah afuera de la casa, en la puerta o afuera, para que todo el que pase pueda verla y sepa que está allí alumbrando todo eso. Entonces Jesús dice que en lugar de hacer eso, tú eres la luz. O sea, allí cualquiera que escuchaba a Jesús decir que una lámpara no se pone debajo de una repisa, sino que se la pone fuera para que todo el que pase pueda verla, o se la pone en un lugar alto para que todo el que pase pueda verla, y se refiere él a que eso deben ser los discípulos, el pueblo, los santos, que deben ser una ciudad que ilumina en lo alto de una colina. Está refiriéndose no solamente en contra de la ciudad de Jerusalén, que estaba en lo alto de una colina, sino que también en contra de que no es la lámpara de Hanukkah la que debe alumbrar, son ustedes esa lámpara que deben alumbrar. Entonces todo el mundo se hubiera dado cuenta que él está diciendo que en lugar de hacer esa típica tradición de poner una Hanukkah como mandamiento según el tratado Pirkei Avot en la Mishnah, más bien sé tú esa luz, sé tú el que alumbra. Eh, Y aparte, hermano, perdón que interrumpa, pero desde que inicia dice: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón. Y básicamente el contexto está reprendiendo, está diciendo pues que son hipócritas. Y justo en ese contexto dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y sigue el discurso, ¿no? Sigue el discurso: ya se los he dicho a ustedes, si no creen las obras que yo hago en el nombre de mi Padre son verdaderas, etcétera, etcétera. O sea, el mismo contexto te está planteando que no es que está yendo a celebrar la fiesta con ellos y todos juntos, ¿no? Muchos dicen, él iba a celebrar. No, el contexto te está diciendo, brother, pasó por ahí para reprenderlos. Y luego lo querían apedrear ahí mismo, ¿no? Siendo él la luz del mundo, como dice Duque, ¿no? No sé qué opinas. Claro. Cualquiera diría que, yo también pienso lo mismo, pero aunque cualquiera diría, pero es que en otras ocasiones también lo quisieron apedrear, así que dirían eso, ¿no? Pero les digo una cosa, porque el contexto es muy importante, pero también tratemos de llevar las cosas como Jesús lo hizo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que Jesús celebró un Sukkot nada que ver con la Torá, o participó en Sukkot que no tenía nada que ver con la Torá, porque el Sukkot que celebraban en los días de los tiempos del Mesías y de los apóstoles, en la tradición judía dentro del templo, o perdón, en los alrededores del templo, en las explanadas del templo, nada que ver con el Sukkot que dice la Torá. Era un rito del agua, que bajaba, que subía, que el cántico, que la liturgia, que el orden, y luego otra vez bajar los cántaros y echar el cántaro con agua desde el estanque de Shiloh en el altar. Y por eso es que llega Jesús y dice que él es el agua que da vida, todo el que beba de él correrán ríos de agua viva, porque está hablando de un contexto donde habían las pausas en la liturgia de los rezos y los cánticos y alabanzas que hacían en el rito del agua durante la fiesta de Sukkot, después de cumplir más tradiciones judías que les tocaba cumplir a ellos para entrar en ese momento a Sukkot y poder tener parte en Sukkot alrededor del templo o en Jerusalén. O sea, estamos hablando de que también hay un rito y toda la cuestión en Sukkot, y no vemos que Jesús haya estado allí diciendo, mira tú, usted con su calendario macedonio pagano, con su rito del agua pagano. No, él no dijo nada, mejor fue a predicar lo que él tenía que predicar. O sea, él no le interesaba eso allí, él no estaba ni siquiera pensando a esta gente chantada, dormidos aquí, porque es verdad, están chantados, dormidos, cogiendo agua del estanque de Shiloh y poniéndolo otra vez en el altar. Y José,
qué aburrido que eres. O sea, por eso es que Jesús decía cada rato, bueno, un par de veces dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo, generación? O sea, ¿hasta cuándo estoy cansado de soportarlo? Porque ver a esa gente con esas liturgias aburridas, ya ni ganas de decirte nada, pues hermano, o sea, ya mejor voy a predicar lo que tengo que predicar, pues, o sea, estás en tu chantadera, dormido, cogiendo agua del estanque de Siloé, subiéndolo allá, chantado, ¿qué eres? O sea, te pasas ya hasta espiritualmente aburrido, pues, mi hermano, pues. Entonces ya me toca predicar parte de lo que la gente hacía, es como que, repito, Jesús hubiera estado, pues estuviera, pero denunciando, porque claro, mucha gente piensa que el calendario del primer siglo que Jesús celebró y los apóstoles eran el calendario hebreo, como la hermana pensaba, ¿no? Pero era un calendario ni siquiera babilónico, macedonio, el que empieza por la noche, obviamente, y no pasa nada, no era pecado, no es que era un calendario que al aplicarlo en la vida diaria de esos momentos era pecado y era pagano, ¿no? Era parte de normal. Qué calendario ellos, qué calendario tenían en la época de Moisés los hebreos? ¿Quién recuerda qué calendario tenían? Calendario cananeo. Era el calendario de Geser, gran parte del calendario de Geser, que estaba, y de hecho yo he traducido parte del calendario de Geser, que es un calendario cananeo del 1200 a.C., en la misma zona de Israel, estaba ya ese calendario con nombres, en parte nombres que aparecen en la Torá, de nombres agrícolas. Era un calendario agrícola cananeo, era muy normal. Ellos se acoplaban al calendario que les tocaba en el momento. Oye, pero esto lo tenías bien escondido, hermano. No sabía eso. Uy, hermanito, tráiganos esas enseñanzas. Yo apenas me desayuno con esto. Wow, esto no sabía nada de No, eso. no sabía lo de este calendario cananeo, hermano. La verdad no lo había escuchado. Eso ya nos los había enseñado Ricardo, incluso hasta nos dio los nombres, pero no me acuerdo yo esa enseñanza si la escribió o no, pero sí ya nos los había enseñado, hasta nos dio los nombres de cada mes. Sí, como dice un hermano acá, es el mismo que el calendario fenicio, sí, claro, con diferentes características porque no todas las ciudades tenían exactamente la misma institución. También hay que tener que, es como por ejemplo, aquí tenemos un calendario en una región, pero a veces ellos tienen, por ejemplo, en ciertos meses ciertas características, y sobre todo en los pueblos, es normal, sobre todo en pueblos agrícolas antiguos, que tengan los mismos meses, pero con unas pequeñas características, quizás unos 2 o 3 meses diferentes al otro calendario, pero era la misma base, ¿no? Entonces ellos no es que andaban que si era el calendario hebreo. Dígame dónde aparece una vez de que hay un calendario hebreo en el Antiguo Testamento. Es que es verdad, hermano, ya que lo estoy analizando en este instante y estoy pensando, un momento, cuando el creador les dice que hagan las Moadim y que hagan los llamados de santidad y todo eso, sí les dice, mira, este es el primero del mes y contarás 14 días, etcétera, etcétera, pero nunca les dice, este es el calendario que vas a usar y será de esta estructura. Es interesante, o sea, sí dice que a partir de Abib cuentas 14 días y luego al mes quinto, y etcétera, etcétera. Pero es verdad, nunca se especifica como tal un calendario. Eso es verdad, porque no lo había analizado. Claro, o sea, los hebreos tienen sus propias características teológicas del calendario, eso no O sea, cabe es duda. como si ellos ya supieran más o menos, obviamente tenían ya una noción de un calendario, ¿me explico? Y porque es algo como que ya sabían, ¿no? Lo sabían, claro, porque una cosa, repito, es la característica teológica del porqué de su calendario, pero la base es la base misma que utilizaban el calendario en aquellos días. Es decir, una base agrícola con nombres de meses agrícolas, y no porque eran nombres cananeos paganos, sino que eran nombres referentes a la naturaleza agrícola, o a la naturaleza del clima y toda la cuestión, ¿no? También hay que entender, también hay una cosa muy importante, ¿no? Que no todos en los judaísmos de los primeros siglos apoyaban el mismo calendario. Los del Qumran, que eran muchísimos, no eran pocos, tenían otro tipo de calendario y más bien denigraban el calendario que utilizaba la institución judía que también usaron los apóstoles. Claro, el problema es que como la institución de las fiestas y el templo y todo eso estaba en Jerusalén, se regían bajo ese calendario generalmente para las fiestas sobre todo. Pero allí los galileos del norte de Israel tenían otro tipo de conceptos conforme al calendario, unas horas, unas tradiciones diferentes. Recuerden la disputa que hay entre galileos y judeanos, no son la misma cosa, ¿no? Hermanos, yo pues les digo antes, primero que si van a querer hacer conmemoración de los días, lo hagan en el calendario que ustedes crean, ¿no? No pasa nada porque les digo una cosa, repito, Jesús para celebrar la fiesta, igual que los apóstoles y todo aquello y el tema, se rigieron bajo la institución judía. Pero les digo otra cosa muy importante, ¿no? El Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, que se escriben para las diferentes audiencias. Fíjense que no solamente para la audiencia judeana, de Judea, de Jerusalén, de la institución que más popularidad tenía en esos momentos, sino también para la audiencia de Qumran, cuando habla de un Mashiach sacerdotal, concepto que solamente estaba entre los Qumranitas, sobre todo entre los Qumranitas. También el Mashiach ben David, bajo la figura del Mashiach ben David que esperaban los judeanos. Y también la figura de Mashiach ben Yosef,
Ustedes ven esa figura incluso, no solo mencionada, cuando Natanael recibe el mensaje de Andrés, cuando dice, oye, hemos encontrado al Cristo, Ben Yosef, hijo de José. Nadie sabía quién era José, el esposo de María allí, pues obviamente, estaban hablando de ese Mashiach Ben Yosef. Muy normal, porque eran los galileos del norte de Israel los que tenían más ese concepto de un Mashiach sufriente, porque ellos eran los que más sufrían, los galileos eran los más perseguidos, los galileos eran los más reprochados, los mal vistos, que vivían entre cerdos y que se mezclaban mucho con los samaritanos y toda la cosa. Entonces, él trae una figura mesiánica respecto a los tres. Y se dan cuenta que también celebra esas fiestas y esas liturgias conforme a los tres. Se dan cuenta, ¿no? El cena de Pesaj conforme a los galileos. O sea, no la cena de Pesaj, sino la cena previo al Pesaj judío. Previo al Pesaj judío. Por eso en el Evangelio de Juan te especifica la Pasja o la Pascua de los judeanos, muy raro el vocabulario que utiliza el Evangelio de Juan, vocabulario que no se usa en otros evangelios, la Pascua de los judeanos, vocabulario que solo te esperarías de alguien que no sea de Judea, un evangelio de Juan que representa mucho la figura del Mashiach sacerdotal y el Mashiach Ben Yosef, Mashiach sufriente. Entonces vemos ese tipo de cuestiones allí, ¿sí? Para que más o menos lo tengamos presente. ¿A qué quiero ir con todo esto? ¿No? Que la hermana Noelia, pues con todo esto ya puede darse cuenta cómo se comportó el Mesías en esos momentos. ¿Qué hizo Mashiach en medio de ese mundo tostadote, donde habían tantas tradiciones, donde habían también cumronitas por una parte, galileos por otra parte, judeanos por otra parte, pero el mandamiento te decía que tenías que celebrarlo en Jerusalén, y en Jerusalén había un calendario diferente al del resto de judaísmos y muy diferente al antiguo de Moisés y de Josué? Así se comportaba el Mesías. Tranquilo, predicaba, listo, tal cosa, ¿no? Como que no me importa nada, y tiraba sus prédicas cuando eran necesarias. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son los que deben brillar por fuera, nada más. Tú eres la luz del mundo. Por allá, ¿qué hizo en Sukkot, en plena liturgia de la fiesta de Sukkot, con ese rito del agua, sube y baja agua, y sube y baja agua? Vengan a mí, beban de esta agua, que desde ahí correrán ríos de agua viva. Predicó, nada más. ¿Ya qué vas a hacer con medio de todo este montón de chantados que están ahí celebrando todo eso, que no sirve de nada prácticamente todo eso? Ya, ¿qué más toca, pues, no? Entonces comportarnos como el Mesías, imitarlo. ¿Cómo se comportó en esos momentos que bíblicamente no hay cómo demostrarlos con la Torá, pero que por tradición lo hacían y hasta el día de hoy persisten alguna de esas cosas? Pues tratarlo como lo hizo el Mesías. Y pues bueno, hermanos, no sé ustedes qué opinan, pero yo pensaría que no es necesario celebrar Hanukkah, sino más bien, como dijo Yeshua, reflejar esa luz y ser luz a los demás. Más allá de hacer unas liturgias religiosas que al final de cuentas no digo que, no pasa nada, no digo que sea pecado si alguien hace Hanukkah, sino más bien entender lo que realmente simbolizan, tanto las fiestas bíblicas, los llamados de santidad, que sí están registrados en la Biblia, como por ejemplo la tradición de Hanukkah. Aunque si me preguntan en mi opinión personal, yo opino que es interesante que al menos vemos en ese texto que no dice que él estaba celebrando con ellos. Ojo, como dice Duque, ¿no? No digo que no lo celebrara, sino simplemente como que no le interesaba, porque sabía que todo estaba ya corrupto, porque sabía que de hecho el pueblo estaba desviado ya. Por eso fueron expulsados de Jerusalén, hermanos. No crean que simplemente porque los romanos fueron una nación mala que estaba en contra de Jerusalén y nada más porque sí, no, sino que el Creador permitió eso. No estoy diciendo que Roma no fuera un imperio malvado. Lo que estoy diciendo es que el Creador permitió que ese imperio malvado destruyera a Jerusalén. Eso pasó en primer siglo. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo se desvió de la Torá. Y la Torá apuntaba al mismo Mesías. Y ellos ya estaban corruptos. Por eso vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento dice el mismo Creador, ojo, en Deuteronomio 32, ojo, esta es profecía bíblica. En Deuteronomio 32, que el pueblo de Israel se rebelaría y tendría un castigo por eso. No todos, porque habría un remanente de judíos, por supuesto, un remanente de hebreos, por supuesto, y un remanente de gentiles que sí creerían en la palabra del Creador, que serían fieles al Creador. Y, por supuesto, la Torá apunta al Mesías. Entonces es interesante, hermanos, porque vemos que el Mesías sí celebraba Hanukkah y no lo hacía como para decir, oh, qué bien que hacen las fiestas. No, más bien la celebraba, pero daba enseñanzas ahí y el verdadero significado de lo que simbolizaban tanto ciertas tradiciones como las fiestas bíblicas. No solo eso, había tradiciones que sí denunciaba directamente
como algo que iba en contra de la palabra del Creador. Entonces, si alguien, por ejemplo, les dice que tienen que celebrar Hanukkah, bueno, no es mandamiento bíblico. Si alguien lo quiere hacer, adelante. Pero si me preguntan a mí, hermanos, no tiene ningún sentido porque ya llegó el Mesías y en él, digamos que se cumplen todos esos arquetipos y símbolos, y más bien con nuestros actos nosotros ser esa luz para los demás. Así es que bueno, espero que este video les haya edificado de alguna manera. Déjenme saber sus opiniones, qué piensan de todo esto, están de acuerdo, no están de acuerdo. Como siempre digo, mis hermanos, aquí se acepta cualquier opinión, siempre y cuando sea con sensatez y con respeto. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima, bendiciones, bye bye.